Constantemente por esa tentación que el poder, que el régimen en cualquier país tiene como una de sus principales acciones evitar a toda costa que se critique o se conozca la verdad. Hoy la libertad de expresión en México sigue siendo uno de los factores en los cuales podría considerarse que el país pues vive una democracia disminuida. Sin embargo, la amenaza está constante. Y lo vemos en Campeche con Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, que está exigiendo disculpas públicas o cárcel a un periodista, quien incluso pues ya un juez determinó que podría pasar un tiempo de su vida tras las rejas por haberse atrevido a mencionar o señalar las acciones de corrupción que se viven en Campeche, o pagar cierta cantidad de dinero que podría considerarse exorbitante por un hecho en el cual el trabajo y la labor periodística se fundamenta principalmente en la crítica, en el señalamiento, en la evidencia de que las cosas no están bien o no se están llevando a cabo conforme a la honestidad y transparencia en cualquier gobierno. Esto en Campeche. En Puebla, Alejandro Armenta, el gobernador de Puebla, con su famosa ley del ciberacoso aprobada el pasado 13 de junio por el Congreso local, en donde habla en su artículo 480 de lo que pudiese considerarse como un acoso a través de las redes sociales en alguna crítica que se puede establecer también. Si usted llega a criticar al señor Armenta y es periodista en Puebla, aguas, porque podría considerarse como un acoso a través de plataformas y redes sociales. Es curioso porque en el 2018, si alguien manifestaba que la opción para comunicarse y para llevar el mensaje a los electores eran las redes sociales, porque desde ese tiempo la aversión a los medios de comunicación, la radio y la televisión y la prensa escrita, ya era uno de los temas en los cuales López Obrador desconfiaba. Pues ahora las redes sociales ya no son tan benditas como en su momento eran, pues prácticamente aprobadas y bendecidas por el jerarca de la Cuarta Transformación. Hoy los discípulos del Mesías Macuspano empiezan a percibir que las redes sociales se han convertido en una crítica constante a la labor y además un escaparate para mostrar las acciones de corrupción de estos gobiernos. Por ello esta embestida hacia la libertad de expresión. Por ello vemos cómo en Puebla aprueban una ley de ciberacoso disfrazada. Por eso vemos que en Campeche la gobernadora habla de cómo va a meter a la cárcel a un periodista que se atrevió, que osó a criticarla. Por eso vemos en Estados Unidos el trabajo que realizaba Carlos Loret de Mola y Latinos, esta plataforma de la red social, y cómo fue, pues, hasta cierto punto intimidando al trabajo del reportero por un grupo de youtuberos presumiblemente enviados por el actual régimen. Estuvieron a punto de llegar a los golpes. Por eso hemos visto estas agresiones que incluso hemos sufrido en carne propia por quienes no les gusta la crítica, por a quienes no les gusta que les señales cuáles son sus deficiencias y sus carencias como políticos. Porque luego surgen estas actitudes nerdentales, estas actitudes pues que rayan en la poca tolerancia hacia la crítica, cuando la verdad, pues los hechos son evidentes y muestran las carencias
del político que lo que pretende es engañar a la población. Por eso vemos a Gerardo Fernández Noroña obligar a un abogado que lo increpó en el aeropuerto de la Ciudad de México en uno de estos salones VIP y lo obligó a que le ofreciera disculpas públicas en una transmisión de televisión del Estado, del Sistema Público de Radiodifusión, del canal del Congreso, donde lo obligó a que le ofreciera una disculpa pública. La monarquía, no, ¿verdad? No es monarquía, es una república. Perdón, pensé que vivíamos en una monarquía, pensé que había un rey que mandaba cortarle la lengua a quien osaba hablar o señalar los errores dentro de su reino. Parece que para allá vamos. Hoy la amenaza sigue siendo la misma y se recrudece cada vez más. Al régimen no le gusta que lo critiquen, al régimen no le gusta que lo evidencies, al régimen le molesta, le encabrona que lo señales, que le digas que está mal, que sus leyes no son para beneficio de la población, que sus leyes van encaminadas a una dictadura disfrazada de democracia. Al régimen le molesta que lo critiques, que lo exhibas. Ese es el escenario actual para los medios de comunicación y también para las redes sociales. Esa es la actitud que toma en estos momentos quienes actualmente ostentan el poder. Cerca de 23 gobernadores emanados del nuevo régimen están más preocupados por la crítica en redes sociales y medios de comunicación que por gobernar. Es tan clara la aberración y la embestida a la libertad de expresión que se vive en México en estos tiempos, que lo hemos palpado, incluso, reitero, en carne propia. ¿Hacia dónde nos lleva todo esto? ¿Qué camino es el que el gobierno o el régimen o el oficialismo pretende en la relación futura con medios de comunicación o redes sociales? ¿Qué garantías hay de que los trabajadores de los medios de comunicación, los periodistas, ejerzamos nuestro derecho a la crítica, a la investigación, al señalamiento? ¿Qué garantías son las que nos ofrece el Estado mexicano para poder ejercer nuestro trabajo y conformar una democracia? Porque a final de cuentas, el que exista una libertad de expresión es parte de la democracia. La uniformidad no es democracia. Debe haber contraste, debe haber crítica. No debe de haber intolerancia, como está pasando en Puebla, como está sucediendo en Campeche, como pretenden que suceda en todo el territorio nacional con esta ley de telecomunicaciones y sus reformas, que lo único que buscan es censurar, acallar las voces, generar silencio, generar estas zonas en donde pareciera las habíamos superado, estos lugares donde por regiones se considera que no debe hablarse, que no debe criticarse, que no debe tocarse con el pétalo de una rosa a la autoridad en turno. Sigue la libertad de expresión en riesgo. Eso tienen que entenderlo la sociedad en general. La sociedad que incluso está de acuerdo con la forma de gobernar, pues también está en riesgo, también está en riesgo. También existe un riesgo para esas personas que en determinado momento no estén de acuerdo con alguna decisión del gobierno federal, no van a poder expresar su opinión o su sentir
porque al acabar con la libertad de expresión, con la libre expresión, se termina prácticamente la democracia. Y sí, sé que la palabra está muy trillada, sé que la han utilizado muchas veces o la hemos utilizado muchas veces, pero la realidad es que pues no estamos ni tan lejos de llegar a un régimen que no permita la crítica, que no permite el señalamiento, un régimen a quien no le gusta, que no tolera que alguien le pueda decir está equivocado o se equivocó, porque ni siquiera que les digan, oye, es que te estás equivocando, estás cometiendo una violación flagrante a los derechos constitucionales, a los derechos inalienables del ser humano de manifestarse. No. Cuando menos decirle te estás equivocando, estás desviando el rumbo, para ellos ya es ser apátrida, para ellos ya es ser traidor a la patria. ¿Qué se pretende? La uniformidad, entiéndalo, no podemos hablar de uniformidad, porque entonces no sería democracia, porque entonces no sería república. He escuchado lamentablemente las críticas que se han vertido a lo que fue la elección del Poder Judicial. El mismo INE ayer no sabía, no podía explicar esto de los porcentajes. Estaban entrampados. Guadalupe Tadei no pudo explicar muchos temas de cómo tenían que para los magistrados otorgarles las cantidades de votos que se habían logrado. Estaban perdidos. Y esas críticas que se han vertido han sido como si estuviésemos levantándonos en armas o tratando de traicionar a algo que de entrada y de inicio y de origen fue un verdadero desastre, que fue la elección del Poder Judicial. No nos queda más que defender la libertad de expresión y defenderla desde esta trinchera, desde la trinchera de las redes sociales, desde cualquier ámbito donde se pueda expresar la inconformidad de un pueblo que lo único que desea es expresarse sin ser perseguido, sin ser señalado, sin ser atacado o sin ser apresado. Porque al paso que vamos, ya fue Puebla, ya es Campeche. El resto de los estados podría ser algo de lo que después estemos lamentándonos. Hoy, insisto, 19 de junio de este año 2025, sigue siendo latente el riesgo de acabar con una libertad de expresión, con un trabajo que lo único que hace es fortalecer y enriquecer a una república, como es la crítica constructiva y también no constructiva, el señalamiento concreto. Este es el país que nos ha tocado vivir y este es el país que hoy enfrentamos, con estos riesgos, además del riesgo latente de los poderes fácticos que también han acallado a los medios de comunicación, que también han cometido y embestido sus acciones en contra de periodistas que hacen su trabajo. Hoy regresamos a los años de la época del silencio, la censura y la mordaza. Bienvenidos a los 80s, bienvenidos a los 70s, bienvenidos Luis Echeverría Álvarez y su espíritu permanece. Díaz Ordaz se solaza desde el cielo o el infierno, no sé, se solaza al ver en lo que nos podemos convertir, en una república de la que solo quedaría el recuerdo, porque podríamos ser una dictadura en la cual muy pronto nos estemos
pues seguramente dando de golpes en la cabeza por haberlo permitido. ¿Hacia allá vamos? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir luchando, seguir en la crítica, seguir en el señalamiento. No pueden callarnos, al menos al día de hoy. Libertad de expresión, sigues en riesgo de desaparecer.